Vamos haciendo stickers. Así que vamos. Vamos a ir probando. Estos son unos stickers que me han dado unos colegas, que son los Free Paper Spot, que lo podéis buscar. Tienen unos libros muy chulos. Ahora voy a enseñar un poquito de contenido. Voy a terminar esta primero. Tengo todas las cosas por medio. Lo he pintado primero con Posca y ahora estoy con unos water base. Tengo aquí un montón para ir haciendo. Y nada, y que después de varios meses sin poder pintar, porque me rompí la mano esta, pues aquí ando. La verdad que bien. Y en poco estaré pintando ya con spray, que tengo muchas ganas. Voy esperando que seque lo que las primeras. Voy a ir mirando en mi pantalla por si alguien me escribe, que no sé si lo puedo mirar, pero creo que sí. Bueno, os voy a enseñar lo que me han... Estos son de lo que me han enviado, los de Free Paper Spot, y la verdad que bien. Espérate, que estoy concentrado. Tu cuenta. Son como formato de muro para tu pintar encima. Aquí tenemos su logo. Y ahora voy a enseñar la revista. Estos son más muros, incluso trenes. Y esta es la revista que me han enviado. Os lo recomiendo, ¿eh? Ya te digo que es un pedazo de libro súper completo. Por si queréis pintar chapas, trenes, muros y de todo. Free Paper Expo. Este. Y nada, aquí haciendo algunos stickers. Les voy a poner esto por aquí. El ratoncito. Y ahora pues vamos a hacer otro. He marcado antes en algunos, dos, con un poquito de lápiz para ir haciéndolo más rápido. Y nada, luego iré repartiendo algunos stickers a los colegas. Y yo qué sé. Sí que, oye, por cierto, si queréis algún tutorial, también me lo podéis decir. Si queréis algo del Will Style, de 3D, que tengo que hacer algún tutorial nuevo. He hecho uno sobre el tema de hacer sombras en los 3D, que es este el boceto que hice. Y bueno, si queréis vídeos de throw up, cómo podéis crear un estilo nuevo, o spray, tutoriales spray, que creo que os va a venir bien, pues me lo vais pidiendo. Además tengo un montón de ideas que durante estos meses me ha dado tiempo ir pensando. Entonces, pues los sacaré todos los vídeos, pero poquito a poco. Ahora mismo tengo que recuperarme el tema del trabajo, económicamente. Así que bueno, poquito a poco. Mira, este por ejemplo voy a darle sombra. Siempre tirando para abajo. Vamos, a la pompa tengo poco espacio, la verdad, para hacer pompitas. Pero bueno, que no hay excusas. Las excusas las ponemos nosotros. Esto a lo mejor es mejor hacer firmas, tags y cositas de esas. Pero bueno, yo prefiero hacerme algunas pompitas
Y ya está. A ver si puedo hacer pompas más simples. Ahora voy a darle color a alguna. Vamos, ya he hecho unas pocas. Ahora voy a enseñar. Hombre, si se hace tranquilito, como que mejor. Venga, pues ya tenemos aquí otra. Vamos a darle un poquito de sombra. Ahora estoy esperando una camiseta, que si lo veis en YouTube tengo una tienda de camiseta conectada. Y lo que quiero ver es la calidad. Así que eso también es otra cosa que enseñaré en poco, porque no sé la calidad que tienen las camisetas y no me gustaría que fueran mala calidad. Veo que tengo dos personas, no sé si son de españoles o de otra parte. Hello. Pero bueno, seguimos. Mira, voy a enseñar las que tengo por aquí. He ido haciendo... Se pueden hacer más piezas, más lo que queramos. Se puede utilizar boli, por ejemplo, o un lápiz. Digo, pues vamos a ir tirando, es que esto es infinito. Por ejemplo, a lápiz, pues puedo hacer como una pieza. Pero, como no voy a tener espacio, pues nada, hay que ir adecuando. Vamos, una pieza, esto es más un blockbuster. Y de aquí luego se pasaría, por ejemplo, a rotulador. Estoy haciendo así rápido simplemente. Ahora la H voy a hacerla esta parte más baja para ir haciendo simetría con la parte de la I. Y la parte de la O la haré ahora más o menos como la ves. Y lo que digo, podemos ir esperando y ahora ir coloreando. Con Posca el problema es que pisa el otro Posca. Si cogemos un rotulador al agua que son bastante transparentes, pues lo podemos tener. Ahora voy a esperar a que seque el Posca y luego le doy con un rotulador más clarito. Voy a darle a este, por ejemplo, con... Vamos a buscar un colores. Este, algún naranjita, morado, voy a coger algunos rotuladores. Uy, que se me va. Os leo, si escribí. Con rotuladores al agua esto es lo que pasa. Hombre, si dejamos más seca el Posca como que mejor, porque si no se van a empezar a fundir los colores. Que como el otro es tiza, pues se funde. Y puedo ir haciéndole más cosas, como si le hago un power line. Le meto así por fuera. Pasa que se ponen muy claritos. Como es tipo de pegatina, pues patina. Me estoy pringando toda la mano. Puedo poner musiquita. Pasa que luego no se me escucha el audio, que me penalizan. Me dice, hey, cabeza, que tiene puesto música. Pero también me aburrido, ¿no? Sin música. Bueno, vamos a ir tirando. Vamos a ir viendo qué hago.
en este que le había hecho, si lo coloreamos antes puede ser más factible. Digamos, mira, voy a colorearlo así, a lo loco, y luego le doy. Por ejemplo, en este que ya le habíamos dado antes, ¿ve? No pasa nada. Como ya está el Posca, que es de tiza líquida, bueno, acrílico, está seco, pues no pasa nada. Y ya le damos esta base. Y luego le damos con un Posca blanco para crearle, por ejemplo, un brillo, aunque mis Posca blancos están bastante hechos polvo. Y le podemos dar un fondo. Hay muchas maneras de ir coloreando. Esto lo bueno es que se hace así y se dobla. Lo malo es que está húmedo. Tiro para abajo. Pues a ver. Voy a hacer... Bueno, podría hacer alguna palabra con el tema de los suscriptores. Me refiero de los que vayan escribiendo. Pero bueno. Por ejemplo, voy a hacer ahora en minúscula. Esto voy a ocupar hasta arriba. Que aunque sea sencilla, no significa que sea fea. Lo que es la letra. Muchas veces las cosas sencillas quedan mejor. ¿Se va viendo? Sí. Ahora la S la hago en minúscula, venga. Todo en minúscula. No sé si va a aparecer una S, una J. Pero bueno, mi intención es que sea una S. Si tuviera el punto sería una J. Ahora la H minúscula. Un poquito de movimiento para acá. Para ponerla por detrás. ¡Ojo, ras! A ver. Y a esta altura que tenga el palo. Vale, y la opo simple. La puedo hacer chiquitita, como esta, o la puedo hacer hasta arriba. Voy a hacerla hasta arriba. Incluso puedo hacerle la tontería esta del palito. No sé si lo voy a afear, pero bueno, todo es un riesgo. Esta que coincida con esta línea. Importante. Y voy a hacer esto. Tenga la misma altura. Y en teoría ya está. Como se ve poco, voy a repasarlo. Vamos a ir primero con el morado. Y luego lo repaso con lo otro. Es una paranoia, en verdad, rellenarlo así, porque es como que no tienes cuidado, ¿sabes? Pero así también se rellena muchas veces las piezas de la pared. Se mete primero, si hubiera degradado, con el spray y luego se limpia por fuera. Tanto la pieza, que es lo primero, luego los 3D y luego el relleno. Más o menos como siempre lo hacía yo cuando hacía Will Style. Ah, bueno, estoy diciendo que esto sea un Will Style, ni mucho menos, por Dios. Ay. Voy a hacer este y voy secando. Hombre, para arriba a lo mejor no estira, la verdad. Porque te mancha con el dibujo de abajo. Y como veis, de repente salen las letras. Las partes que no queremos, pues ahora como le vamos a meter un poquito de fondo, pues no pasa nada.
Pues ya tenemos esto, por ejemplo. Y pues vamos a ir viendo también. Uy, he abierto sin querer un programa. Bueno. Están bastante jodidos los podcasts. ¿Qué le añade? ¿Qué va? ¿Qué va? Que araña, ¿no? Pinta ya. Donarme en YouTube para comprarme rotuladores nuevos. Yo te enseño los rotuladores que he visto con uno que acrílico, que son baratos, pero no hay dinero. Que llevo 4 meses sin poder trabajar con la mano rota. Vamos, quien lo vea, a lo mejor ya han pasado muchos meses o años. Pero digo en el presente. Vamos, y me dieron el harta hace 4 días. No es que lleve ahí. Pasa que ha pasado justamente, me dieron el viernes y hoy es lunes y está el fin de semana que no he trabajado. Este está ya nulo. Este tiene algo. Venga, vamos. Y esto, pues bueno, entre comillas ya estaría. Se le pueden dar algunos detalles, poner las letras más negras. Y este, que el que he hecho ahora mismo, pues vamos a dar más detallitos. También si hacemos unas partes más finas y otras más anchas, también queda muy bien. Estas partes las pongo como si estuvieran rotas, para darle un poquito de juego. También podemos hacer las letras, dejarlas blancas y por fuera da color. Esto que estoy haciendo lo que hace más o menos es unir las letras, pero dejarlas separadas. ¡Hala! Bueno, pues voy a cortar el directo, voy a enseñar las que tengo por aquí. Y que sepáis que ya van a ver los tutoriales en poco, así que está preparado. Y si queréis algún tutorial en especial, escribírmelo en los comentarios. Chao.